Se les viene a la cabeza si hablan Estómago. de fisiología de funcionamiento del tubo digestivo? Absorción, ¿qué más? Digestión. Digestión, Hambre. Movimiento. secreción, movimientos. Entonces se les viene a la cabeza varios elementos funcionales, ¿no? No hay un elemento funcional más importante que el otro, pero probablemente cuando uno habla de fisiología de funcionamiento del tubo digestivo, lo que se le viene a la cabeza es digestión, ¿no? ¿Qué cosa es digestión en términos simples, sencillos? Es simplificar, minimizar, factorizar. Es decir, lo complejo, hacerlo simple. Lo difícil, hacerlo fácil. Las moléculas complejas de aminoácidos, los polipéptidos, de carbohidratos, de lípidos, hacerlos simples, sencillos, fácticos, de tal manera que sean tan chiquitos que se puedan ser procesados y absorbidos. Eso es digerir. Entonces, ¿qué molécula piensan ustedes que es difícilmente digerible? ¿Cuál es la molécula o la comida más compleja que pueden comer? ¿Qué han comido? Carnes, ¿qué más? ¿Es lo mismo todos los tipos de carne? La carne de res. Ya carnes rojas más difícil que las carnes blancas, ¿no? ¿Qué otro tipo? Pero se van imaginando que depende de lo que coman, el proceso digestivo de minimización, factorización, simplificación va a ser diferente, ¿no? Mientras más complejo sea lo que coman, más difícil va a ser la digestión. Pero digestión es solo una función. ¿Qué otra función dijeron? Absorción. Absorción. ¿Absorción de qué? De justamente todo lo que se ha digerido. La absorción de todas esas moléculas mínimas, fácticas, sencillas, que se van a ver absorbidas. ¿Y para absorber qué se necesita? Ustedes le dicen, creen un sistema que sea altamente absorbente. ¿Cómo creerían eso? ¿Qué necesitarían? Microvellosidad. ¿Y qué cosas finalmente qué son las microvellosidades? Una capa, una chapa estriada. Claro, uno dice eso. Filamento. Tiene la mucosa de la luz intestinal, se forman los pliegues, en los pliegues hay sus vellosidades, en las vellosidades hay sus microvellosidades, pero todo eso finalmente, ¿qué cosa es? Pliegues, vellosidades, microvellosidades, ¿para qué se hace todo eso? ¿Para qué se arruga, se corruga todo eso? ¿Para que haya más superficie? Finalmente lo que uno busca es, cuando habla de absorción, es tener superficie. ¿Superficie de qué? De absorción, pues, obviamente. Entonces, si hablamos de absorción, básicamente hablamos de superficie. Mientras mayor sea el área de superficie, mejor va a ser el área de absorción. Si el área de absorción es chiquita, por algún motivo nosotros tenemos muy poquita área de absorción, ¿qué sucede? Se absorbe poco. Y si se absorbe poco, ¿qué pasa? Desnutrición. Finalmente, fisiología del tubo digestivo es para dar al organismo ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se busca? Energía, ¿no? Energía. Todo lo que estamos buscando es energía. Todo lo que ustedes son, su actividad y su composición estructural es lo que ustedes comen. Ustedes son lo que comen. Todo lo que ustedes comen son ustedes. Entonces, para sus funciones, para su actividad, para su energía, para su estructura, es lo que ustedes están comiendo. Su cuerpo cambian sus células día a día. Células que cambian mucho más rápida que otras, células que no cambian, que son para toda la vida, pero su cuerpo va cambiando y cambiando y cambiando de células. Porque finalmente la función del tubo digestivo es energía, nutrición. Entonces siempre tenemos que entender al tubo digestivo como un tubo, como tal. ¿Cómo empieza el tubo? Imaginemos que este es el alimento. El tubo inicia a nivel de la boca. La parte retrooral, esófago, un estómago, intestino delgado en sus tres porciones, duodeno, yeyuno, ilio, colon, intestino grueso en el ascendente, transverso, descendente, el sigmoides, el sigma, y el recto y el ano. Es un tubo. Si ustedes entienden todo, es un tubo. En algunas partes este tubo tiene unas porciones más anchas, como es en el estómago. Y como esa porción es más ancha, el estómago tiene dos puertas.
una puerta arriba, que es el cárdiac, el esfínter cardial, y una puerta abajo, que es el esfínter pilórico. Entonces, ¿y por qué tiene esas dos puertas poderosas? Porque va a dividir las funciones que hay del esófago para arriba y del esófago para abajo, del estómago y del intestino delgado. Dos esfínteres, esfínter cardial, esfínter pilórico. En el intestino delgado, todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, pasa al colon a través de la válvula ileocecal, otro esfínter, menos poderoso, pero otro esfínter, todo el colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoides, y al esfínter anal, interno y externo. Entonces tenemos finalmente que es un tubo como tal, ¿no? ¿Se imaginan? Imagínenlo como un tubo. Es, hablando desde el punto de vista fisiológico, básicamente, ¿no? Funcionalmente, anatómicamente, sí pueden decir, un estómago, tienen una estructura que va creciendo, ¿va? Entonces, funcionalmente este tubo, que tiene estas estructuras, y tiene estas puertas, que son estos esfínteres, uno más poderosos que otros, tienen, a su vez, ciertos órganos sólidos que van a desembocar su secreción a este tubo. ¿Cuáles son los órganos sólidos? Empezamos por las glándulas salivales. Las glándulas salivales que van a desembocar su secreción hacia la luz de este tubo. La glándula, el órgano sólido que es el hígado, toda su secreción la va a desembocar a la vía biliar. El páncreas, que son órganos sólidos que están desembocando su producción a la luz de este tubo. Eso está claro, de manera general, ¿no? Tenemos un tubo. Entonces, el primer órgano sólido que vamos a ver es el hígado, ¿no? El hígado, que tiene múltiples funciones, el hígado, y por sus grandes y múltiples funciones, tiene una gran vascularidad a través de su gran vena porta, bacteria hepática que ingresan hacia el hígado, se produce todo el metabolismo de todas las sustancias que han sido absorbidas. Esto es de manera general, ¿no? Después cuando hablemos de hígado les voy a explicar esto. Pero es para que vean cómo finalmente, si estamos hablando de que la función del tubo digestivo fundamental es la nutrición, y para la nutrición fundamentalmente es la absorción, ¿no? Es digestión, minimización, absorción. ¿Dónde se absorbe más? Donde hay más área. ¿Y dónde hay más área? En el intestino delgado, ¿no? Yeyuno, ilio. En yeyuno, ilio, en el intestino delgado, va a llegar acá toda la sustancia rica en nutrientes, se va a absorber, y se va a absorber a través de estos capilares. Y estos capilares van a ser lo que van a formar la vena mesentérica superior, que forma la vena porta, que ingresa al hígado, ¿no? Entonces, nuestro eje fundamental que quiero que entiendan es nutrición. Fisiología digestiva es nutrición. Mientras mejor es la nutrición, mejor es la fisiología. Ahora, esto está dado porque hemos dicho la minimización, factorización, simplificación, que es la digestión. Cuando uno habla que está distendido, lleno, dice estoy indigesto, ¿no? Tengo una indigestión, es decir, no he tenido un buen proceso digestivo. ¿Por qué? Porque probablemente lo que he comido es muy complejo y está retardando el proceso digestivo. A eso se llama un proceso de indigestión. O de repente no tienes las sustancias químicas, mecánicas que ayuden a este proceso digestivo. Existe digestión química, existe una digestión mecánica. Son dos procesos, son digestión. O sea, digestión finalmente es simplificar. Y lo puedes simplificar o con sustancias químicas o a través de sustancias mecánicas. Secreción. Después que se ha minimizado lo que hemos comido, se tiene que mezclar con una serie de sustancias o también sustancias químicas que han ayudado a la digestión, que van a ser producidas por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el páncreas, se van a mezclar y etcétera, y se va a producir
finalmente la absorción. Todo esto gracias a que existe una buena circulación de sangre, porque el control de esta secreción, de esta absorción, se va a dar gracias a una buena circulación de sangre que va a permitir que haya una buena vasoconstricción, una vasodilatación a nivel de la zona donde se tiene que secretar o absorber la sustancia, y gracias a un buen control de movimiento. Entonces, estos 5 procesos fisiológicos, ninguno más importante que otro, tienen que estar equilibrados en todo momento para que haya una buena nutrición. Estos 5 procesos son los que tienen que entender. En todo este capítulo, lo único que se tiene que abordar son de estos 5 procesos fisiológicos, y estos 5 procesos fisiológicos se van a dar en todo el tubo digestivo. Es decir, si yo hablo de la boca, tengo que pensar en que en la boca hay una digestión, hay una secreción, hay una absorción, hay una circulación y hay una motilidad. Si hablo del esófago, igualito: digestión, secreción, absorción, circulación y motilidad. Sigo pasando. Si voy al estómago, de la misma manera, estoy pensando en el estómago, de una digestión, secreción, absorción, secreción y motilidad. Igual, intestino delgado, duodeno, yeyuno, hilo, los 5 procesos fisiológicos. Llego al intestino grueso, de la misma manera, los 5 procesos fisiológicos. Sin embargo, a lo largo de todo este tubo digestivo, dependiendo del segmento anatómico del que estemos hablando, su composición histológica va a ser diferente, y por ende la función de la que estemos hablando va a ser también diferente. No vamos a esperar hablar de absorción en el esófago. El esófago es un órgano básicamente de paso. O vamos a esperar hablar de digestión o de absorción a nivel del colon, solamente de absorción de agua, pero no de nutrientes. Entonces, cada segmento anatómico que va a tener estos 5 procesos fisiológicos va a tener uno más importante que el otro. Eso sí, ¿no? Motilidad, secreción, digestión, absorción, y en algunos casos consideran un quinto, es una excreción o defecación. La defecación también es otro proceso fisiológico, y es finalmente al eliminar todo el defecar, ¿no? Entonces, esos 5 procesos fisiológicos, recuerden, ninguno más importante que el otro, son los que se van a llevar a cabo de todo el tubo digestivo. Si hablamos de la boca, en la boca hay digestión. Piensen, digestión de carbohidratos, digestión de ¿qué enzimas tiene la saliva? La amilasa saliva, que es para las amilasas son para. ¿Hay digestión? Sí existe digestión. Hay amilasa, tiamina, salivares que sí ayudan a la parte digestiva en la boca. ¿Es importante la digestión de la boca? Es importante, pero si uno la compara con la digestión del duodeno, del yeyuno, en el yeyuno que se secreta toda la secreción pancreática de todas las enzimas para los carbohidratos, para los lípidos, para las proteínas, no es muy importante. Entonces, ¿existe secreción en la boca? Saliva, ¿no? ¿Existe absorción en la boca? Ciertas sustancias debajo de la lengua aprovechan la absorción de la capa sublingual, en una pequeña capita nomás, y se absorbe muy poco algunas sustancias de líquido, agua. Es mínimo. ¿Hay circulación? Sí, hay una buena circulación por esta absorción mínima que hay. ¿Hay una motilidad en la boca? Lo que es la masticación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el predominantemente en la boca? Lo que habría. Motilidad y digestión. ¿Digestión química? Digestión mecánica, ¿no? La digestión mecánica, es decir, el triturar los alimentos. Poca. Pasa el alimento, se produce la deglución y llega al esófago. El esófago
¿Hay digestión? No, la digestión es... No hay digestión. Hay secreción. Probablemente hay células calciformes que producen moco que lubrican el bolo y hace que se sientan. ¿Hay absorción? Tampoco. ¿Hay circulación? Su circulación normal que tiene el esófago. ¿Hay una motilidad? Su peristalsis normal. Pero tiene algún criterio importante desde el punto de vista fisiológico del esófago. ¿Se puede vivir sin esófago? ¿Se pudiera vivir sin esófago? No. Si no tiene mayor importancia, no estamos. Si le quitamos el esófago, tiene un cáncer de esófago, se lo quitamos. ¿Puede vivir el paciente? ¿Para qué mueva la comida? Es un órgano básicamente de paso. Si se le pone otra estructura que cumple esa función de órgano de paso, se puede vivir sin esófago. No ejerce mayor función, ¿no? Entonces, la absorción, lo que estaban diciendo, ¿no? Básicamente, la clave en absorción es entender que es aumentar la superficie. Se aumenta la superficie a razón de los grandes pliegues que se están formando, y en esos pliegues formar las vellosidades, y en esos vellosidades las microvellosidades. ¿A razón de cuánto? A razón de cuánto se puede expandir toda esta área hasta 1000 veces su tamaño, dependiendo del tamaño del intestino delgado, ¿no? Pero ¿para qué tanto? Porque hay bastante secreción que se produce. ¿Cuánto se produce de secreción salival? 750, 1 litro, litro 200 de secreción salival. Va a depender del estímulo de la saliva, del tipo de persona, del tamaño, etc. Esa es saliva. Secreción gástrica, alrededor también de litro, litro 200 de secreción gástrica. Secreción pancreática, la misma cantidad, litro, litro 200. Secreción biliar, la bilis que ha producido el hígado lo guardó en la vesícula, la misma cantidad. Secreción intestinal del intestino delgado, un poco más, 1500. Entonces, uno suma todas esas cantidades más lo que uno come, tiene una cantidad de 7 o 8 litros. No es muy exacto, depende pues la persona, el tamaño, todo lo que uno come. 8 litros que están en el tubo digestivo, en la luz del intestino. Y esos 8 litros solamente pasa al colon del lado derecho una pequeña cantidad, litro y medio. Y va subiendo por el ascendente, transverso, descendente, sigmoides, y llega al recto solamente 100, 150 centímetros de líquido. Entonces, casi toda la cantidad de líquido que es secretado es reabsorbido. Pero ¿y qué pasa si no come? ¿Qué pasa con los pacientes que son operados y me pregunta, señora, ¿de pecado? No he pecado, si no he comido nada. Toda esta secreción, obviamente el estímulo de toda esta secreción es la ingesta. Mientras más uno ingiere, hay más saliva. Más uno ingiere, más jugo gástrico, más jugo biliar, más jugo pancreático, más jugo intestinal. Pero siempre hay un contenido de secreción. Siempre hay. Y este contenido de secreción está en un flujo constante y dinámico. Se secreta, se reabsorbe, se secreta, se reabsorbe. Si la ingesta es mayor, el estímulo es mayor, hay más secreción y hay más contenido incluso en la luz intestinal. Y este contenido de la luz intestinal se va a absorber gracias a todas estas vellosidades. Y en estas vellosidades, en estos pliegues con vellosidades, y en estas vellosidades también las microvellosidades, ¿no? Las microvellosidades. Y en estas microvellosidades están los capilares, ¿no? La sangre que está viniendo de la mesentérica del tronco celíaco, de la mesentérica superior, y la sangre directamente al capilar del yeyuno, del liño, a estas microvellosidades, que se transforma ya en venita y van a formar la mesentérica superior, la vena porta. Y acá básicamente lo que hacen es absorber, todos están absorbiendo, ¿no? No necesitan mucho oxígeno ahí, lo que necesitan es absorber esa sangre oxigenada de la mesentérica superior, que viene al 100%, viene lleno de sangre, y
igual pasa lleno de oxígeno, un 70-80% de oxígeno pasa. Solamente necesita un 20% de oxígeno acá para funcionar las microvellosidades. Es tanto así que cuando hay problemas de pérdida de sangre, hipotensión, acá se quita este volumen sanguíneo, hay una vasoconstricción acá para quitarle toda esta sangre y se recupera alrededor de una buena cantidad y le da la volemia a la persona. Se pueden necrosar estas vellosidades, pero a la larga es más importante mantener la volemia en la persona, ¿no? Entonces se forman estos pliegues a razón de la mucosa y de la submucosa. Hay imaginaciones de la parte de la mucosa y hay microvellosidades. En estas microvellosidades, que son así como pliegues, grandazos, y con vellosidades y microvellosidades, hay un montón de células. En todo el tubo digestivo hay un montón de células. Y dependiendo la zona donde estemos hablando, hay una célula característica de la zona. Si estamos hablando del intestino delgado, de un oído, vamos a hablar del enterocito. Si hablamos de la vía biliar de la vesícula, el colangiocito. Si hablamos del estómago, ahí hay más, ¿no? La célula frontal, la célula visceral, la célula principal, las células caliciformes. Entonces, dependiendo el segmento en el cual estemos nosotros hablando, la variabilidad de células va a ser totalmente diferente. Y esa variabilidad de células a la histología, que es diferente, también nos va a dar una peculiaridad en la funcionabilidad que le decimos, ¿no? ¿Recuerdan los 5 procesos que hemos dicho? Digestión, secreción, Digestión, absorción, secreción, motilidad y y circulación. circulación. Todos estos 5 procesos fisiológicos siempre, imagínenlo siempre, en la boca, en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso, ¿no? Entonces, este aumento de la secreción, que va a favorecer la absorción, va a ser hasta en 1000 veces gracias a estas vellosidades, a estas microvellosidades. En la histología, este tubo digestivo también, un tubo como tal, va a tener ciertas peculiaridades. Primero, yendo de afuera hacia adentro, va a tener una superficie dura y fuerte, que es la serosa. La serosa, que es estructuralmente zona fuerte de este tubo digestivo, va a tener, yendo de afuera hacia adentro, va a tener la parte muscular, longitudinal, circular, va a tener la submucosa y va a tener la mucosa. Entonces va a tener 4 estructuras en este tubo digestivo a lo largo de la boca al ano. Sin embargo, dependiendo igualmente del segmento que estemos hablando, una de estas estructuras va a ser diferente. Si nosotros empezamos a hablar del esófago, por ejemplo, el esófago no tiene serosa. Si hablamos del estómago, el estómago no tiene 2 capas musculares, tiene 3 capas musculares. Ya se imaginan por qué tiene el estómago 3 capas musculares, porque es un órgano potente para la digestión de tipo, movimientos contráctiles de digestión de tipo mecánico. El estómago, al igual que la parte oral, ejerce una digestión tanto mecánica como química, ambas. Entonces el estómago va a tener un potente músculo intermedio para ejercer una potente función mecánica. Vamos a tener la submucosa y vamos a tener la mucosa. Y la mucosa de igual manera, dependiendo de la zona donde estemos hablando, como dijeron, el intestino delgado va a ser una mucosa con múltiples vellosidades, microvellosidades, etc. Esta mucosa va a tener un epitelio que va a tener una característica de ser cilíndrico simple con microvellosidades, y la célula característica va a ser el enterocito. Va a haber también otras células que van a producir un poco de moco, las células caliciformes, células de defensa, las células de Panet, células neuroendocrinas. Va a haber una lámina propia, que es la que va a limitar a la mucosa de la submucosa, y después de la lámina propia viene la muscularis mucosae. Esto histológicamente es importante porque permite diferenciar
cómo va penetrando de repente algunas estructuras hablando de enfermedades oncológicas. Pasa a la muscular y mucosa y llega a la submucosa y ahí están los vasos, ya se puede disparar de repente hacia otras zonas. Este enterocito ayuda este enterocito, que es la célula principal del intestino delgado, ayuda a que se produzca esta gran absorción, ¿no? Gracias, en este enterocito podemos encontrar también enzimas, disacaridasas, lactasas, sacarasas, enterocinasas, peptidasas. Entonces tenemos la vellosidad con el capilar, la parte sanguínea llena de oxígeno, que no es muy importante, muy poco oxígeno se necesita, todo el oxígeno pasa, pero ya la sangre que está regresando por acá es una sangre rica en nutrientes, rica en todo el proceso digestivo y absortivo, que se va hacia la vena mesentérica, superior y forma la vena porta, que va hacia el hacia el hígado. Para que el hígado, ¿qué cosa hace con todos los nutrientes? Oh, chicos, han almorzado recién, ¿no? Entonces no almuerzan. ¿No almuerzan? ¿Vienen de otra clase? ¿Vienen de su casa o de otra clase? De casita. ¿Ah? Del temblor. ¿De su casa? ¿Hubo temblor? Sí, hubo temblor. No, pero ¿vienen de su casa o han almorzado? No. ¿Qué han almorzado? ¿Con hambre o sin hambre? ¿Normal? ¿Comen por hambre o comen porque Por ansiedad. tienen que almorzar? Por costumbre. ¿Por costumbre comen? Ustedes saben que existe una hormona que es la hormona del hambre. ¿Cuál es la hormona del hambre? La grelina, ¿no? ¿Cómo está esa hormona cuando están con un apetito que quieren comerse elevada la grelina? ¿Y dónde está esa grelina? O sea, esas células que producen grelina, mejor dicho. Esas células que producen grelina están descritas en el antro gástrico. Y parte dicen que en el páncreas también. Entonces dicen algunos que si le quitamos la grelina, le quitamos pues la necesidad de comer. Entonces algunos mecánicamente cortan parte del estómago para quitarle esas células de grelina que están, para que produzca, para que no haya apetito, ¿no? La hormona del hambre. Y hay una hormona de la saciedad, ¿no? La leptina. ¿Y dónde se produce la leptina? La leptina se produce en el adipocito. Pero uno dijera, pues entonces los gordos tienen harta leptina. Lo que sucede es que los que tienen harta leptina, pero su leptina no es de una buena calidad y hacen resistencia a la leptina. Entonces, la hormona de la saciedad no funciona. Entonces, no les funciona la hormona de la saciedad y tienen mucha grelina. Entonces, ¿están con hambre o están con...? Sí, con... ¿Tienen hambre o no? ¿El agüita funciona para quitar el hambre? ¿Ah? ¿El agüita funciona para quitar el hambre o no? Llena. ¿Pero el llenarte te quita el hambre? ¿Por qué te quita el hambre? Porque, ¿ah? Está llena la cavidad. Exactamente, es que justamente es eso que lo que les converso esto para animarlo, para que se entusiasmen. Porque si llenas el estómago y lo extiendes, el estómago tiene una peculiaridad que es que se puede adaptar, capacidad adaptativa. Entonces el estómago, cada uno tiene un estómago de un tamaño peculiar. Algunos dicen que uno nace con un estómago grande, entonces eso que nace con un estómago grande le hace fregar, porque para llenar ese estómago grande necesita mucha comida, entonces mucha ingesta, tiene la obesidad. Pero el estómago es de un tamaño y a medida que uno va ingiriendo, va comiendo, va creciendo sin cambiar su presión. Eso se llama capacidad adaptativa. Entonces, si uno no toma agua, empieza a crecer el estómago. Y en un momento en que ya la capacidad adaptativa llega a su nivel y la presión ya avisa al cerebro, oye, ya está lleno el estómago. No sé de qué ahorita, pero está lleno, ¿no? Entonces ya estímulos de saciedad ya son. Y te quita el hambre. Pero ¿qué sucede con el vaciamiento gástrico?
Es rápido. para que siga avanzando. ¿Cuánto tiempo pasa? Uno come, ¿cuánto tiempo está en la boca el alimento? 20 segundos. 10 segundos, 12 segundos, ¿no? Muy poco, ¿no? Muy pocos segundos. Y nariz. Ya, sí, esperamos. Cuando se agarra la botella, Me asustaste. Uno, ¿cuánto tiempo No me he pasa acordado, el me alimento? dejó. El alimento muy poco tiempo está en la boca. Se produce la digestión y de la digestión muy rápido se produce la devolución y la devolución muy rápido va hacia el esófago y está en el estómago. Y en el estómago, dependiendo de lo que hayamos comido, va a estar de 1, 3, 4 horas. ¿Cuánto tiempo creen que está una botella de agua? Media hora. Para que el esfínter pilórico, que es el potente y que se apertura y haga el vaciamiento gástrico, va a depender de la consistencia y de que la sustancia sea totalmente homogénea. Una botella de agua es totalmente homogéneo, ¿no? Es iso o hipoosmolar. Eso apenas ingresa, lo distiende un ratito, ¿qué será? 10, 15 minutos y se apertura el esfínter pilórico y todo pasa al intestino delgado. Entonces, ¿perdón? Homogéneo el agua, no la botella. Digo una botella de agua es gástrico, no es homogéneo. Ah, bueno. No, hablando del contenido de la botella, pues. Vamos a hablar. No, claro, ya, siendo puntual. El contenido de la botella, el agua. No es que también existe capacidad adaptativa del recto. El recto también tiene una capacidad adaptativa. Es decir, igual que el estómago. Ah, pues sí está lleno. Es decir, va ingresando Sale. líquido al estómago y crece y no cambia la presión. En el recto Si se también llena va ingresando 20%, heces ya tienes que y no cambia la presión del recto. Entonces no hay estímulo defecatorio. Bajo esa idea, algunos cuerpos extraños que ingresan por el recto, botellas, ingresan y no cambian la capacidad adaptativa. Imagino, por eso va tu pregunta, ¿no? No era. Entonces, esa peculiaridad adaptativa, tanto del estómago como del recto, no, pero es que no es broma. Trato de entusiasmarla. por eso. Payaso. Es Sí. que les trato de meter la idea más o menos para que se entusiasmen. Entonces esta capacidad adaptativa también, que también la tiene el recto, hace que no existe estímulo cuando uno quiere ir a defecar. Entonces se llena el recto y no tiene estímulo. Hasta que llega un momento, igual que en el estómago, y se produce el primer estímulo. En el recto la primera señal, no, ir al baño. Pero como ustedes están conscientes, están en clase, el esfínter lo cierran y se inhibe el reflejo, ¿no? Y ese reflejo, si lo inhiben a la larga, les causa daño. O sea, a la larga me refiero a años tras año, inhibiendo y estreñimiento a la larga, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. ¿En qué? En la microvelocidad. ¿De qué hablamos? De la absorción del agua. De la absorción Ah, ya. No, Entonces, porque dependiendo de la se composición de lo que uno coma, va a ser el vaciamiento gástrico o más rápido o más lento, ¿no? Un chifa, ¿qué tanto? No han ido al chifa y ya han 12 sentido horas. saciados al momento, que es pura verdurita. Pasa una hora y ¿qué pasa? queda con verdura. Ya de nuevo tienen hambre, ¿no? Porque el vaciamiento gástrico depende de la composición. Ah, pues no siento altura, pero sí. Entonces, el yeyuno yiyu es el sitio primario. Cuando hablemos de estos 5 procesos fisiológicos fundamentales, habíamos hablado de boca, de esófago, de estómago. En estómago, ¿cuál será su característica? De los 5 procesos, ¿cuál? Digestión. Hay digestión mecánica, porque se mueve, digestión química. ¿Hay secreción? Sí. Hay secreción. ¿Hay absorción? Hay absorción. ¿Hay circulación? Sí. Hay circulación. Hay motilidad, por supuesto. O sea, tiene todos los procesos. ¿Podemos vivir sin estómago? ¿Mm? Depende. ¿Podemos vivir sin estómago? ¿No? Y si tiene un cáncer estómago hay que sacarlo todo, ¿podemos vivir sin él? No. Sí, se puede vivir sin Se estómago. cambia la dieta. Se cambia la dieta. Exactamente, simplemente lo que haces es cambiar la dieta. Sí, todo líquido. Dicho, ¿no?
esa persona que no tiene estómago, así lo dicen, tiene que cambiar su dieta. Y en el intestino delgado, ¿quién secreta su secreción a nivel del intestino delgado? ¿Páncreas? El páncreas. Y el páncreas fundamentalmente son enzimas, ¿no? ¿Qué más? Jugo biliar del hígado, de la bilis del hígado, y jugo intestinal, ¿no? Entonces, todo ese jugo biliar intestinal va a ser, a nivel del intestino delgado, va a ser secretado, y ahí es donde se va a producir la mayor cantidad de absorción. La mayor cantidad de absorción se habla de quién absorbe más en el tubo digestivo, intestino delgado. Ahora, hay preguntas de examen que dicen, en el colon, ¿qué parte del colon absorbe más? El colon obviamente del lado derecho, a diferencia del izquierdo. ¿No? Eso es hablando de colon nada más, intestino grueso. Quien absorbe más cantidad es en el intestino delgado. Bueno, acá vemos la digestión, que comprende una digestión química, por todas las sustancias químicas que hemos secretado, que consiste en la minimización, descomposición, etc. Gracias a los jugos digestivos de todos los alimentos, y estos jugos digestivos que son la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático, el jugo intestinal, para que finalmente se pueda absorber, ¿no? Ahora, la digestión mecánica es dada por la naturaleza de la naturaleza masticatoria, ¿no? Los alimentos, los dientes. Aparato digestivo constituido por la boca, faringe, esófago, intestino delgado, grueso, finalmente el resto, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Y quién comanda la fisiología? ¿Quién dice ustedes le dedican al tubo digestivo? El intestino. ¿Ustedes mandan a su tubo digestivo o no? Ah, no. El tubo digestivo está comandado por un sistema nervioso propio, que es el sistema nervioso No entendí la pregunta. entérico, y un sistema nervioso autonómico. ¿Ya? Ustedes en sí no comandan solamente la masticación probablemente, pero la masticación en sí es un acto, es un reflejo masticatorio. Pero ustedes pueden decir cuántas veces masticar, pero ustedes no están pensando en cuántas veces masticar, ¿no? Entonces se produce la primera etapa deglutoria y de ahí no controlan nada, no controlan cuánta secreción, absorción, motilidad, digestión, no controlan nada, pasa todo el tubo digestivo hasta el esfínter anal externo, que ese sí lo controlan. ¿Se imaginan si no lo controlaran? ¿No? ¿Se imaginan si no controlan el esfínter anal externo? Que hay personas, pacientes con algún traumatismo, pacientes con lesiones nerviosas que no controlan el esfínter anal externo. ¿Qué les pasa? Tienen incontinencia. No controlan la relajación, la relajación de esfínteres. Se paran. Este sistema nervioso propio del tubo digestivo, sistema nervioso entérico, tiene más de 100 millones de neuronas. Es decir, todo se controla ahí, no necesitan del sistema nervioso central. Todo se controla localmente. Y cuando digo todo, me refiero básicamente a lo que son movimientos y secreciones. Movimientos de mezcla y propulsión y secreciones a nivel de la mucosa, ¿no? Y esto va a ser dado gracias a que, no les dije, pero en la histología habíamos visto la serosa, acá gruesa, plumón grueso, negro, que es fuerte, que es la parte más fuerte cuando une un intestino con otro. Hace una sección de intestino y lo vuelve a unir. La serosa es la parte más poderosa, la que va a dar el sostén en el cielo. Por eso es que no está negrito porque me sobró tinta, ¿no? Es porque es más fuerte. Entre los plexos musculares, va a haber, entre las capas musculares circular interna y longitudinal externa, va a haber un plexo nervioso. Ese plexo nervioso, si está entre los músculos, ¿qué cosa creen que haga? Contrae, ¿no? Ese plexo nervioso, mientérico o de Auerbach, si está entre los músculos, obviamente va a contraer. Y si contrae, estamos hablando de movimiento. Y el plexo que está justo por debajo, el plexo nervioso que está justo por debajo de la mucosa, el plexo de Meissner, si está por debajo de la mucosa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a controlarla. ¿Qué va a controlar? Entonces, este plexo de acá va a controlar a los vasitos que llegan acá.
¿Y cómo los controla? Los controla vasodilatando o vasoconstruyendo. Si vasodilata es para absorber, ¿no? Si vasoconstriñe es evitar la absorción. Y a su vez también para la secreción. Entonces, el plexo de Meissner fundamentalmente es para absorción y secreción. Y el plexo de Auerbach es para Contracción. movimiento, contracción. Ahora, pero entre ellas se mezclan, se dan orden, ¿verdad? Una con otra, otra con otra, pero eso ya entra más intrínsecamente a la idea, ¿no? Ahora, este es el sistema nervioso entérico, en el cual localmente, en la luz del intestino, imagínense un tubo con todas las capas que hemos visto, mucosa, submucosa, muscular, celosa, Meissner, Auerbach, uno para absorción, secreción y otro para contracción. Esa es la parte entérica, ahí se está desenvolviendo el sistema nervioso entérico. Pero hay ocasiones en las cuales el estímulo no solamente queda ahí, sino tiene que viajar a la médula. Entonces viaja una vía aferente a la médula y de la médula ejerce una vía eferente motora. Entonces ya sale del sistema nervioso entérico y va al sistema nervioso central. Ven acá la señal, ¿no? ¿Y qué cosa iría allá? Cuando a nivel de la luz intestinal ingresa esa botella de agua. El contenido, ¿ah? Ya sé que se puede ver. Entonces ingresa a gran cantidad de litros. Eso viene de 600 mililitros, ¿no? Un litro. Ese es un litro. Bueno, ingresa esa cantidad de volumen al tubo y el tubo lo distiende. Esa distensión a nivel del intestino delgado o grueso condiciona un estímulo que viaja esa sensación al sistema nervioso central. El sistema nervioso central responde. ¿Dependiendo qué? Dependiendo qué cosa es eso que han detectado, porque no solamente detecta que se ha hinchado, detecta si hay una irritación química, detecta el pH de esa zona para saber qué composición tiene más o menos y ver cómo actúa. Entonces, esas son las peculiaridades que tiene cómo actúa el sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso local, o cómo lo hace participar al nivel del sistema nervioso central. Entonces, y cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a hablar del sistema nervioso somático, que básicamente, miren, el somático que nosotros podemos controlar es la primera fase de glutoria, solo la primera fase de glutoria, es decir, cuando nosotros decidimos deglutir y ahí no controlamos nada, esfínter estriado hasta ese momento, musculatura estriada, musculatura lisa en adelante, no controlamos nada de todo el tubo digestivo, nada, hasta el esfínter anal externo, ni siquiera el interno, solo el externo. Y llegamos al autonómico, y en el autonómico tenemos el parasimpático y simpático, ¿no? Recuerda, el parasimpático es el que estimula todo lo que tiene que ver con la digestión, el simpático todo lo contrario. El simpático a expensas del nervio vago, y va a tener la peculiaridad que el nervio vago va a actuar principalmente a nivel alto y a nivel bajo, es decir, a nivel sacro y a nivel alto, ¿no? Y esto se va a dar gracias a la acetilcolina. Su neurotransmisor va a ser siempre la acetilcolina. Hay otros neurotransmisores, pero la que fundamentalmente se pregunta es la acetilcolina, ¿ya? No es el único. Entonces, son dos acetilcolina, ¿no? adrenalina. Y su segunda neurona está cerca del sistema nervioso entérico. El sistema parasimpático, los nervios vagos, que son fundamentalmente a nivel sacros y a nivel alto. ¿Cuál es su función del sistema parasimpático? Aumentar el movimiento. Al aumentar el movimiento, al dar acetilcolina en estas zonas, va a aumentar la secreción, va a aumentar la absorción, va a aumentar el movimiento. Tiene que abrir las puertas, es decir, abrir los esfínteres para que empiece a funcionar todo el tubo digestivo parasimpático.
Y el simpático, contrariamente, va a ser el que necesita, el que va a inhibir todo. Va a inhibir todo a razón de la norepinefrina. Su neurotransmisor va a ser la norepinefrina y va a tener unos ganglios de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior y del tronco celíaco. El tronco celíaco, de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior. Los 3 ganglios. Por eso se caracteriza el simpático, porque tiene 3 ganglios prevertebrales. Y su función va a ser todo lo contrario de lo que decía el parasimpático, ¿no? Va a disminuir la absorción, va a disminuir la secreción, va a disminuir el movimiento, va a aumentar la contracción, va a cerrar las puertas, va a aumentar la contracción de los esfínteres. Y esto va a condicionar ciertos reflejos que le van a llamar reflejos locales, reflejos cortos y reflejos largos. Como su nombre lo dice, reflejos locales van a ser los que se dan inmediatamente dentro de la luz intestinal, en la luz intestinal nada más. Los reflejos cortos van a ser los que van a necesitar de los ganglios, tronco celíaco, mesentérica superior e inferior, y largos los que tienen que ir a la médula. Local, el corte del tubo digestivo, va a una vía aferente, Esto se da ahí nada más, no está yendo a ningún lado, acá no hay nada. Todo se está dando acá. Puede dar una sensación, puede dar dos respuestas, o dos aferentes, puede dar solamente una eferente, etc. ¿No? Acá no necesitamos de... ¿Cuáles son los reflejos locales? Los que están integrados por completo dentro del sistema nervioso entérico. ¿Cuáles son estos? La secreción, el peristaltismo, la absorción, inhibiciones, las contracciones del esto. El largo es aquel que va la información aferente hacia el sistema nervioso central, regresa a un eferente, el aferente puede regresar de manera motora y condicionar algún tipo de contracción. El largo es el que se va, el más largo es el que se va pues hasta el sistema nervioso central, ¿no? ¿Cuáles son estos? Los reflejos vagovagales, los reflejos estómago-duodeno, los reflejos dolorosos, los reflejos de la defecación, los reflejos largos. Y los reflejos cortos, de repente los que más se mencionan siempre, son los que van del intestino, de la luz intestinal, hacia los ganglios. Tronco celíaco, mesentérica superior, inferior, y regresan, ¿no? Estos son los reflejos gastrocólicos. El gastrocólico, o sea, el gastrocólico es cuando ingresa el alimento al estómago, gastro, y al ingresar el alimento al estómago, ese estímulo envía una señal, se va a los ganglios, y los ganglios regresan la señal, pero ya no al estómago, sino regresan al colon, y preparan al colon para este. Entonces son los que comen y van al baño. ¿Recuerdan eso? Este reflejo es mejor, más puro, más innato en los niños. ¿Tienen hermanos pequeños? ¿Comen y van al baño? ¿Han notado eso o no? Comen y van al baño. O algunos, cuando no inhiben mucho ese reflejo, lo mantienen. Comen y van al baño. Reflejo gastrocólico. Reflejo enterogástrico. Entero. Llega todo el vaciamiento gástrico del píloro, se abre el píloro del estómago y se va toda la primera y segunda porción duodenal. Ese contenido ácido del estómago hace que el intestino delgado le diga al estómago, a través de esta señal, de este reflejo corto, le diga, oye, ciérrate esfínter pilórico porque me está llegando mucho ácido. Reflejo enterogástrico. Y el reflejo policuliar, de igual manera el ciego, el colon ascendente, el ciego donde está el apéndice, está recibiendo todo lo que le llega del ilio, llega esa composición de ilio líquida, y de igual manera hay receptores, mandan la señal y le dicen al ilio, a esta válvula ileocecal, que se cierre, que se contraiga para que disminuya la secreción. Los reflejos cortos. Todos los reflejos, reflejo largo, reflejo corto y reflejo local, ¿no?
siempre el parasimpático, que es el principal, que su función es aumentar peristaltismo, aumentar absorción, aumentar secreción, relajar esfínteres a través de su... ¿Cuál es su sustancia? La acetilcolina, no es la única. Y el simpático todo lo contrario, ¿no? Por lo mismo, ¿por qué se da? Por irritación de la mucosa, por distensión, por sustancias químicas. ¿Y qué más controla el tubo digestivo? No solamente el sistema nervioso entérico. ¿Qué más controla el tubo digestivo? Entonces tenemos el tubo digestivo como tal, y habíamos visto que en el tubo digestivo como tal hay un montón de células, ¿no? Habían hablado de la grelina, ¿no? Del hambre, de la saciedad, y esas hormonas son secretadas por células. ¿Qué células? Las células gastrointestinales. Es decir, a lo largo de todo el tubo digestivo, no solamente existen... Aquí tienen una listita, un punto adicional para lo que han venido. Pero al final voy a pasar lista y el que no está... Que no se te la No, mejor saquen una hojita. A ver, saquen una hojita ahorita. Pongan el nombre en la hojita. Lo que quiero saber es... ¿De qué tamaño? Dibujen un tubo digestivo, ¿no? Boca, estómago, intestino delgado, grueso. Y al costadito me ponen cuál es la función principal de las 5 que hablamos. Puede haber una función más, otra función más. Es como un mapa conceptual. ¿Qué cosa? Dibujen un tubo, boca, esófago, estómago, intestino delgado, por ejemplo. Y al otro costadito, ¿qué función es de cada uno? La principal, o se considera que hay otra o otra. Y ahí ponen sus nombres arriba. Es como un mapa conceptual para ver lo que han asistido y el punto adicional del premio. Ya. Son 3 minutos. Por ese lado, hacia aquel lado. Está mirando para el otro lado. Ponen la cara. Uy, uy. Histológicamente, de donde estemos, va a haber ciertas células. Y cada una de esas células va a tener una función. Entre esas células que hay, va a existir unas células que son las células gastrointestinales, que van a producir las hormonas gastrointestinales. Es decir, el tubo digestivo tiene histología que producen hormonas. Y estas hormonas van a comandar también la función. ¿Qué son las células? Las células APU o células SNET, se localizan, pueden localizarse en todo el tubo digestivo. Usualmente se localizan en el estómago y en el intestino delgado, duodeno y ayuno oído. Son pequeñas, son este tipo de glándulas a manera de pirámides que van a secretar sus hormonas gastrointestinales, ¿no?
cada vez se van reconociendo más de estas hormonas. La grelina, la leptina, son una de estas hormonas producidas por células que están en el tubo digestivo. La leptina en la célula grasa, pero que actúa en el tubo digestivo, ¿no? ¿Y qué son? Son aminoácidos, son polipéptidos. Son polipéptidos que son secretados y van a estimular a las células nerviosas o a las células glandulares. ¿Y para qué van a estimular a las células nerviosas y glandulares? Para producir secreción o para producir de repente movimiento o contracción. Estas hormonas gastrointestinales, NETCEL, van a tener a veces funciones paracrinas, es decir, al lado del otro, funciones endocrinas, es decir, a lo largo, ¿no? O lo que dijeron la leptina, la saciedad, es de los adipocitos. Los adipocitos que están, la grasa que está externa al tubo digestivo, y va a producir esto, lo que pasa es que hay una resistencia y no actúa, ¿no? Pero es externo. O a través de neurotransmisores a las células nerviosas, la función neuroendocrina, ¿no? ¿Cuáles son las funciones o cuáles son las hormonas gastrointestinales? Fundamentalmente donde se ha establecido cómo van a actuar en movimiento y en secreción. ¿Recuerdan quién hacía el movimiento? El plexo de el que está entre los dos músculos, el mientérico o de aura. ¿Y quién hacía las secreciones? El que estaba el submucoso o el mexta, ¿no? ¿Y de dónde viene este APUL o SNET? De aminopropulsor aptex carboxilasa, ¿no? Son de forma piramidal, gránulos en la base, sintetizan aminoácidos. Y esas son características histológicas básicamente, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas gastrointestinales? Hay más de 50 reconocidas, ¿verdad? Y cada vez se reconocen más. Pero las que vamos a ver va a ser la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico, la botulinina. Fundamentalmente la gastrina y la colecistoquinina, unos lo establecen como los más importantes. Fuera de esto, la secretina, y los de la familia de la secretina, que son el péptido inhibidor gástrico y el intestinal adaptivo, y el resto. Gastrina. ¿Qué es la gastrina? Es una hormona gastrointestinal producida por las células G. Las células G van a producir gastrina. ¿Y dónde se localizan esas células G? En el antro gástrico. ¿Y qué van a producir estas células G que están en el antro gástrico predominantemente? También pueden encontrar en el duodeno, pero predominantemente es en el antro. ¿Cuál va a ser su función? Fundamentalmente van a estimular a la célula parietal. ¿Para qué? Para la producción de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. También van a estimular secundariamente pepsina. Su función es estimular a la parietal para ácido clorhídrico. Aumenta el crecimiento de la mucosa del estómago, aumenta el movimiento del estómago, disminuye el intestinal. Al aumentar los movimientos, cierra encardias. Porque si aumenta el movimiento, todo el estómago lleno de ácido puede tener un reflujo hacia el esófago. Entonces cierra el cardias para evitar el reflujo gastroesofágico. Aumenta la secreción de insulina luego de una ingesta proteica abundante. Y estas células G que están en el antro, que producen gastrina, que van a estimular a la célula parietal, en algunos casos se vuelven anárquicas y producen unos tumores. Si son G, ¿se acuerdan de esa denominación? Esa nomenclatura de agrégale loma, gastrinoma, gastrina, gastrinoma, es un tumor de gastrina. Entonces, si es un tumor de gastrina, ¿qué va a producir? Mucha gastrina. Y si hay mucha gastrina, va a haber mucho estímulo en la célula parietal. Y si hay mucho estímulo en la célula parietal, ¿qué va a haber? Mucha acidez. Y si hay mucha acidez, ¿qué cosa va a haber? Si hay demasiada acidez, ¿qué va a haber? Va a haber lesiones ulcerosas, ¿no? Al punto de llamar el síndrome de Sol-Leyland, ¿no? O sea, les digo esto que no viene al caso de fisiología, pero para que entiendan cómo va la secuencia, ¿no? Qué importante es esto, ¿por qué es importante esos niveles? O sea, ¿de dónde viene? Del gastrino. Colecistoquinina, CCK.
Igualito, un aminoácido, un polipéptido, aminoácidos, que su nombre quiere decir colecistoquinina, movimiento de la colecisto, o sea, movimiento vesicular, contracción vesicular. Entonces, ¿de dónde se da la colecistoquinina? Se da en las células, si el otro se daba en las células G, este ya se da en las células I. ¿Y dónde están las células I? En el duodeno yeyuno. En el duodeno yeyuno encontramos las células I que van a producir colecistoquinina, y como su nombre lo dice, colecistoquinina, contraer la vesícula. ¿Cuál va a ser su función principal? Contraer la vesícula. No es su única función. Va a secretar, al contraer la vesícula, va a secretar también, va a contrarrestar toda la acidez que viene del estómago. ¿Y cómo contrarresta la acidez del estómago? Produciendo jugo pancreático. Jugo pancreático que es alcalino, jugo biliar que es alcalino, ¿no? Jugo pancreático alcalino. Va a inhibir el vaciamiento gástrico, es decir, va a decirle al píloro, oye, ciérrate, ya no me envíes más ácido porque ya estoy al tope de acidez, no puedo controlar más, colecistoquinina. Va a haber un efecto que va a fortalecer las células pancreáticas, va a fortalecer el colangiocito del páncreas, para que produzca más ácido y más enzimas y más agua a nivel pancreático. Va a aumentar la secreción de enterocinasas, que lo vamos a ver después, que aumenta la contracción del píloro y la motilidad intestinal, la CCK. Aumenta la secreción de glucagón, etc. Entonces, gastrina, colecistoquinina, y acá tenemos la secretina, igualito, otro polipéptido, igual aminoácidos. Secretina, secretina es producida, la gastrina por la célula G, la colecistoquinina por la célula I, la secretina por las células S, igual que la colecistoquinina en el duodeno yeyuno, intestino delgado alto. ¿Cuál va a ser su función? Fundamentalmente contrarrestar toda la acidez gástrica del estómago. Es decir, cuando se fractura el esfínter pilórico y se produce el vaciamiento gástrico, se va a producir esta secreción abundante. Mientras más ácido sea la fractura pilórica, más el contenido gástrico, más secreción, más estímulo de las células S va a haber, y va a haber más secreción de secretina, y la secretina va a actuar en el ducto pancreático, para producir agua y bicarbonato. A su vez también actúa produciendo mayor enzimas pancreáticas, disminuye la secreción ácida para tratar de en su fase intestinal, y aumenta, le dice al píloro también que se cierra, ¿no? para que no acidifique mucho la actividad constructiva. Ya menos importante en el uso diario, ¿no? El péptido inhibidor vasoactivo, igualito, todos son aminoácidos, todos son polipéptidos, y la mayoría tiene su origen en el duodeno yeyuno, intestino delgado alto. ¿Qué hace este péptido inhibidor vasoactivo? Estimula la secreción de electrolitos y agua, relaja el músculo liso intestinal y esfínteres, inhibe la secreción gástrica y estimula la secreción de electrolitos de agua. Entonces, igualito que había esta nomenclatura de OMA, cuando este polipéptido inhibidor vasoactivo se transforma en tumor, producen los lipomas. ¿Y qué cosas son los lipomas? Son tumores que van a secretar mucho péptido intestinal vasoactivo y va a condicionar este síndrome. Y se caracteriza porque va a haber una diarrea acuosa, hipopotasemia e insuficiencia renal. Somatostatina es la que inhibe todo, igualitos son aminoácidos, polipéptidos que van a hacer su función de inhibir todos los niveles, todo lo que es contracción, secreción, flujos. Su función fundamentalmente es inhibitoria. En general, ¿no? Hablando de... Hay tumores también de somatoma que causan diabetes, diarrea, péptido inhibidor gástrico, origen en las células K del intestino delgado. El estímulo es los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos, y su función es inhibir la secreción gástrica. Estimula la secreción de insulina por aumento de la glicemia. La motilina, como su nombre lo dice, es movimiento, motilidad. De igual manera, un polipéptido aminoácido que se da siempre en el duodeno yeyuno,
en las células enterocromafines y su función va a ser contraer el músculo liso. Movimiento. Regular la motilidad interdigestiva. Regula el complejo motor migratorio, que lo vamos a ver hablando de estómago después. Y así cada hormona gastrointestinal, cada polipéptido secretado por una célula específica va a tener una función y todas van a actuar en sinergia para finalmente hacer toda la función, ¿no? Ahora, esto es lo que les decía de la grelina. Como la grelina estaba a nivel antral, actuaba a nivel hipotalámico, y era la del hambre. Le quitamos un pedazo de estómago, no hay estímulo del hambre, entonces tiende a disminuir. Como la grasa que tiene la persona produce leptina, con sobrepeso producen bastante leptina, pero esta leptina no tiene resistencia y no actúa, y por eso se produce esa incongruencia, ¿no? Ya esto lo vemos ahorita en ese modo. Entonces, este es solamente para que vean la irrigación del tubo digestivo. El tubo digestivo está irrigado fundamentalmente por la mesentérica superior, la arteria mesentérica superior. ¿De dónde rama la mesentérica superior? La aorta, tronco celíaco, viene la hepática, la esplénica, la gástrica, más abajito la mesentérica superior, que viene directamente de la aorta, del paranterior, y va a irrigar todo lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino grueso hasta colon transverso del lado izquierdo casi, ¿no? Ya la arteria mesentérica inferior irriga todo el lado izquierdo, sigmoides, ano recto. Esa es la irrigación, pero fundamentalmente lo más importante es el recojo, la vena. Entonces, ¿qué vena es la que recoge todo lo que se ha absorbido del intestino delgado? La vena mesentérica inferior, que va a la porta, que va a todo el metabolismo de todo lo que se ha comido. Nutricionalmente, la vena más importante es la vena mesentérica superior. ¿Podemos vivir sin vena mesentérica superior? Imposible. Bueno, eso es lo que le había dicho, ¿no? Leptina, entonces, nutrición, digestión, secreción, absorción, regulación, movilidad. ¿Esto está claro, chicos? Ya. Cada segmento, recuerden, cada segmento siempre estas partes. Todo esto que hemos hablado son básicamente muchas generalidades, entrando así en cosas pequeñas, ¿verdad? Como les había dicho, todo el tubo digestivo, nosotros la mayor parte, después de la primera deglución, la primera fase deglutoria, no comandamos nada hasta la defecación. ¿Por qué? Porque todo está dado por una musculatura lisa gastrointestinal. Todo es musculatura lisa gastrointestinal. El tubo digestivo en sí va a tener dos contracciones, unas contracciones tónicas y unas contracciones espásticas. Tónicas son unas contracciones en las cuales el tubo digestivo tiene un tono, tiene un diámetro ya adecuado, constante y permanente. En condiciones de estrés, en condiciones de que está activado el simpático y el parasimpático está inhibido, todos estos objetos de contracciones se inhiben totalmente y el intestino se apaga. El intestino no es importante en las épocas de estrés. No piensa en comer cuando te han atropellado, ¿no? Cuando estás en estrés es lo último que piensas en eso, ¿no? Entonces, acá hay una serie de condiciones. En la luz intestinal, en el tubo, va a haber potenciales de onda. A estos potenciales de onda, o régimen eléctrico basal, se llaman ondas lentas. ¿Qué son estos potenciales de onda? Le ponen unos electrodos al intestino y bien si hay actividad eléctrica. Y sí hay actividad eléctrica. Hay actividad eléctrica a razón que en el estómago hay hasta 5 ondas por minuto. En el intestino delgado 20 y en el colon 8. O sea, le han puesto ahí electrodos y han visto que hay corriente. Igual que en el corazón. ¿En el corazón cuánto es? ¿Cuánto es la actividad eléctrica del corazón?
Ahí cuando lleven con carne con el doctor Ruiz, ahí les va a decir esa parte. Pero acá, ¿qué indica? ¿Esta actividad eléctrica implica que hay movimiento o no? Sí. No. Hay actividad eléctrica, pero no necesariamente movimiento. Obviamente, si hay más actividad eléctrica, puede haber más condición de movimiento, sí. Entonces, pensando en esto, ¿cuál es el que se mueve más? El intestino. ¿Cuál es el más probable que se mueva? El estómago. El intestino delgado. Perdón, el Delgado. intestino delgado. Delgado. O sea, si ustedes ponen un estetoscopio en el abdomen, ¿cuáles son las probabilidades de que el primero que van a escuchar es el delgado? En un postoperado, el primero que escuchan es el intestino. delgado. El delgado es el que tiene mayor actividad eléctrica. Wow. Recuerden, son ondas eléctricas, régimen eléctrico basal, producidas por las células de Cajal. Pero no significa que tengan contracción, no significa que tengan movimiento. Estas son las lentas, régimen eléctrico basal, que va desde menos 50 hasta menos 40. En todo el tubo digestivo hay esto, en reposo. ¿Y qué es lo que pasa? Comen lo que comió sus lentejitas, produce distensión. Esa distensión produce estímulo del parasimpático y se empieza a secretar acetilcolina. Parasimpático se activa. Entonces todo esto hace que se estimule y que estas ondas lentas empiecen a formar espigas y se despolaricen. ¿Y por qué se despolariza? Porque entran calcio y sodio. Calcio y sodio entra, se despolariza y al despolarizarse, ¿qué se produce? Recién el movimiento. Aquí se produce el movimiento. ¿Ya? ¿Y por qué se produce el movimiento? Por este estímulo. Por este estímulo. Contrariamente, salen rápido ahorita a la avenida, los atropella un carro, se estimula el sistema parasimpático, la adrenalina, entran en shock. ¿Qué sucede? No, se empiezan a hiperpolarizar, es decir, se vuelve más negativo. Como les dije, están atropellados, lo último que empieza su sistema nervioso entérico es en comer, no se mueve el intestino. Esos pacientes que están en UCI no tienen ningún tipo de movimiento intestinal, no tienen ningún tipo, si bien tienen actividad eléctrica, no hay ningún movimiento. ¿Por qué? Porque se han hiperpolarizados. O sea, en hiperpolarización, ¿hay movimiento? Y este régimen eléctrico basal o ondas lentas fue descrito por Cajal, gracias a estas células intersticiales de Cajal, que son las que dicen que van a dar esta actividad eléctrica a este músculo, ¿no? Entonces llegamos a la boca y de la boca vamos a tener, regresando de nuevo, movimiento, motilidad, vamos a tener secreción y vamos a tener digestión. Si en la boca hablamos de motilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la masticación, ¿no? La masticación. ¿En qué consiste la masticación? Está dado gracias a la prensa masticatoria superior, prensa masticatoria inferior, y estas dos prensas tienen que tener un cohecho de parte, o sea, tienen que tener una pertenencia al otro lado simétrica, tal cual. La fuerza de acá tiene que anularse con la fuerza de acá, porque si la fuerza de acá no se anula con la de acá, o sea, acá hay un medéntulo que ha perdido 3 dientes y no, ¿qué sucede? Se produce una mala distribución de la fuerza. Mucha fuerza acá, poca fuerza acá, la fuerza se va por algún lado. Y esa fuerza que se va por algún lado condiciona otras patologías. Miren acá, ¿para qué están hechos los incisivos? Para cortar hasta 25 kilogramos de fuerza. ¿Para qué están hechos los molares, premolares? Para triturar. ¿Quiénes controlan los músculos de la masticación? La rama motora del quinto par, ¿no? ¿Cómo están hechas la prensa? El maxilar superior, el maxilar inferior, cómo están los dientes hechos. Dependiendo del tipo de alimentación, los dientes van a ser totalmente diferentes. Caninos, ¿para qué? Desgarrar. Para desgarrar, carnívoros. Incisivos para cortar, ¿no? Y cómo la fuerza va a ir cambiando. La prensa masticatoria en todo el reino animal cambia, dependiendo al humano como
10 kilogramos por centímetro cuadrado y vean el cocodrilo hasta 300 veces más fuerte que la mordida del humano, ¿no? Dependiendo de lo que comen, obviamente, ¿no? ¿Y para qué sirve esta masticación? La masticación sirve para una digestión mecánica, una fragmentación. Ustedes cuando mastican, fragmentan todo lo que comen. No tenían estómago, recuerdan, si no tienen estómago y quieren comer, tienen que masticar más, digerir todo masticatoriamente. Y si no mastican, ¿qué pasa si se lo tragan? Van a una fiesta, están mareados y se comen el bocadito. Primero, que lo que no han masticado no se ha mezclado con la saliva y no ha hecho un bolo deglutorio homogéneo, medio tosco, áspero, duro. Y al deglutir es una deglución dolorosa. Están tragando dolorosamente, con un traumatismo deglutorio. Lo que han comido no ha tenido una adecuada digestión mecánica. Entonces, esa digestión la tiene que hacer alguien. Y la va a hacer el estómago. A razón de digestión química o digestión mecánica propia del estómago, va a hacer los movimientos. Entonces van a retardar más el vaciamiento gástrico. Entonces, la posición masticatoria es la mezcla, formar un bolo homogéneo con la saliva y aumentar la superficie de exposición, para que al aumentar la superficie de exposición, las enzimas eviten y homogenizar todo, eviten un traumatismo a la hora de comer. La masticación, si bien ustedes la pueden controlar, recuerden que es un reflejo, ¿no? Ustedes mastican, cae el maxilar y al caer hay un reflejo rebote, se llama, contrariamente. O sea, no están pensando, debo masticar, no. Van apertura y masticación. Relajación y contracción de rebote. ¿Cuáles son los músculos masticatorios? El martelo, temporal, el pericardio medial, el pericardio lateral. A los que no tienen cabello, cuando mastican se le ve cómo se le contrae toda la parte temporal del macetero, ¿no? Los músculos masticatorios. Y cuando ya está homogéneo, mezclado con saliva, lo que están comiendo, se va a producir la deglución. La deglución en sus tres fases. La primera fase es la única que podemos controlar, la fase oral. Las que no controlamos son las siguientes, ¿no? La faringe y la esofágica. ¿Cuál es la fase oral? La fase oral, lo que estamos comiendo es esto verde, el bolo alimenticio, que se va a masticar, se va a mezclar con la saliva, se va a mezclar gracias a la lengua, se va a desplazar la lengua hacia el paladar, empujando el contenido hacia atrás. Al empujar el contenido hacia atrás, el esfínter, el esófago superior, lo vamos a encontrar cerrado. Y ahí se produce la segunda etapa involuntaria. La etapa involuntaria es en la cual se tiene que cerrar el epiglotis para que no se vaya a la parte respiratoria. ¿Y cómo se cierra el epiglotis? No es que solo se cierra. Se produce el estímulo del bolo alimenticio en la parte posterior, hace que todo se cierre. Eso que hacen cuando quieren verle las amígdalas, le ponen su pajalengua hasta atrás y ¿ha hecho eso? No. Y le da un reflejo, no le da un reflejo deglutorio de vómito, no. Esa arcada, ahí están estimulando ustedes eso. Están estimulando el reflejo deglutorio, porque están estimulando la parte posterior. Entonces ahí se empiezan a cerrar las fauces, los pilares posteriores se cierran, se eleva el paladar blando, se cierran las juanas, las cuerdas vocales se cierran, el hueso hioide sube y se produce la etapa involuntaria faríngea. Interesante. Esto es muy rápido, ¿eh? ¿Quiénes controlan esta etapa involuntaria faríngea? Está dado por la relajación del esfínter esofágico superior, por la rama sensitiva del quinto par, y del noveno. Y bueno, esto es como se va controlando nerviosamente. Muy rápido, muy rápido. Recuerden, no solamente cerrar el epiglotis, cerrar el ritmo de las pausas, pilar posterior, subir, cerrar las juanas, subir el hueso hioides. Y ahí pasa el esófago. El esófago es un órgano básicamente de paso.
De paso, en el esófago van a haber ondas primarias que son movimientos normales del esófago. De 8 a 10 segundos tarda este movimiento primario del esófago en llegar al estómago. Si algo queda, si este movimiento primario no logra llevar el contenido hacia el estómago y queda algo en la luz del esófago, se va a formar una onda secundaria que es mucho más débil, ¿no? y va a hacer que pase lo que se ha quedado en el esófago. Paralelamente también se va a producir la relajación del esfínter esofágico inferior, el esfínter del cardias, y se va a producir el pasaje del bolo al estómago, ¿no? El cardias, el esfínter esofágico inferior, tiene esta presión. ¿Recuerdan los esfínteres? Esofágico y cardial, esfínter esofágico inferior. Hay un esfínter esofágico superior también, pero el inferior es el más importante porque limita todo el ácido que no debe subir al esófago. El píloro, porque limita todo el ácido que no debe pasar bruscamente al intestino delgado. El hilio cólico, el árbol ileocecal y el esfínter anal externo, ¿no? Y acá cómo se producen las tres fases, ¿no? El bolo en la primera fase voluntaria, en la fase faríngea y esofágica, las fases involuntarias. Acá le han dado una copita de baño y han tomado estas radiografías para ver cómo pasa. Ahorita va a ver cómo es. Es que la deglución es diferente. Si uno come líquido, come sólido, come semisólidos, la deglución va a ser fácil o difícil, ¿no? En semisólidos, mire cómo pasa el contenido, ¿no? Cómo se deglute, el contenido es eso negro y deglute, ¿no? Nada va hacia la vía aérea, miren. Pueden ver que nada se va hacia adelante, nada se va hacia la vía respiratoria, porque si no sería una neumonía aspirativa, ¿no? Lo que nosotros estamos ingiriendo es la parte negra, ¿no? Vean cómo nada se va hacia la vía respiratoria. Cómo todo se eleva, cómo se cierra el hueso hioides, se cierra la epiglotis. No se puede notar eso acá, pero se nota que toda la sustancia negra se va hacia un solo lado, ¿no? En la deglución, ¿ustedes han comido alfajores donde le echan mucha maicena? ¿Han tenido algún problema? Al tragar. ¿Qué sucede? Muy seco. Pega, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Muy seco. La maicena tiene una avidez por la saliva, la absorbe rápidamente. Entonces tú no formas un buen bolo, tienes un bolo que tiene poca saliva. Si al tener poca saliva, no deglutes, entonces tiendes a atorarte. ¿Les ha pasado eso? No. Coman su alfajor con bastante maicena y van a sentir cómo es una deglución con dificultad. O cuando tragan, ¿no? Una deglución dolorosa, cuando comen una carne que no la mastican bien y comen, y duele a deglutir. Y eso se refería a este cuadro de acá. En Año Nuevo en Japón, es una festividad que agarran el arroz, lo muelen, y el arroz molidito hacen como una harina. Y de esa harina hacen pastelitos que le llaman mochi. Pero ese pastelito de mochi tiene una peculiaridad de que también tiene lo mismo que la mujer, que absorbe mucho la saliva. Entonces come, absorbe mucha saliva. En un joven lo puede rápidamente controlar, pero en pacientes de edad se atora. Entonces, Año Nuevo en Japón siempre hay una cantidad de personas de tercera edad que fallecen por este problema. Y todos los años es lo mismo, como es una tradición, pero es inevitable. O sea, a pesar de todo lo que hacen, siempre hay este problema por una deglución no eficiente, ¿no? Las glándulas salivales. Nosotros estamos hablando de las salivales mayores. ¿Cuáles son? La parótida, que está por adelante y por debajo de las orejas. La parótida. Las submaxilares, que está por debajo del ángulo de la mandíbula. Y las sublinguales, glándulas salivales mayores. Y hay glándulas salivales menores, que son chiquitas, ¿no? Son muy chicas, son miles. Están en todos lados, en el piso de la
lengua, paladar, boca, labio, etc. Dentro. Las glándulas salivales menores, ¿no? Las parótidas maxilares, sublinguales, submaxilares y otras las bucales, el volumen diario, mire, puede ser, dependiendo del estímulo, hasta 1,5 litros de saliva, ¿no? Con sus desembocaduras, ¿no? Estreno, cuarto, etc. La secreción, ¿qué va a contener esta saliva? Va a contener una secreción serosa y una secreción mucosa. La secreción serosa va a estar dado fundamentalmente por la tiamina, que es una alfa-amilasa, que va a digerir los amiloides, ¿no? Los azúcares. Y una secreción mucosa va a estar dada para la lubricación, el moco básicamente, ¿no? Entonces, dependiendo de la glándula que estemos hablando, va a tener un poquito más de serosa o un poquito más de mucosa. Si hablamos de la glándula parótida, son básicamente serosas, mientras que las otras es un mixto, ¿no? La más grande es la parótida, que es únicamente recuerden serosa. Y las vocales, las que están en la mucosa oral, solo van a producir moco. El pH de 6 a 7,4 favorece la acción de esta alfa-amilasa, arginina. La glándula salival, al igual que la glándula pancreática, histológicamente va a tener un acino y un ducto. A nivel del acino es donde se van a producir las enzimas, y a nivel del ducto es donde se va a producir el agua y el bicarbonato. En estructura básica es lo mismo: acinos para enzimas y el ducto para el agua y el bicarbonato. Entonces tenemos el acino, donde se va a producir las enzimas. ¿Qué enzima estamos hablando acá? La tiamina. Y el ducto, que va a ser para la secreción de agua y bicarbonato. Agua, bueno, acá lo he puesto agua y bicarbonato. Histológicamente, cómo se ve este acino y este ducto. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Obviamente lubricar, humidificar el bolo. Al producir una sustancia alcalina, aumentan el pH, inician el proceso digestivo, pero no adecuadamente, ¿no? Si nosotros hablamos de un órgano, ¿cuál es el órgano digestivo por excelencia? Es el. ¿Quién produce más enzimas digestivas? El páncreas. La amilasa rompe enlaces glucosídicos 1,4, la lipasa pH óptima hidroliza lípidos. Hay secreción salival en la noche, pero es muy escasa. La saliva también limpia, aleja las bacterias patógenas de comidas. Hay una función bactericida gracias a la lisozima, que es un bacteriostático. Y esto es como se ve el ducto, que es esto ancho, y el acino. Ducto para enzimas, acino para enzimas y ducto para agua y bicarbonato. ¿Qué estimula la saliva? El parasimpático. ¿Quién le inhibe? El simpático. Acá ven como por receptores muscarínicos, receptores beta, el parasimpático va a estimular el parasimpático. Y a nivel glandular salival, el simpático también ejerce una función de estímulo. Siempre hemos dicho que el simpático inhibe, ¿no? A nivel de la saliva también hay una función de estímulo, pequeña, pero existe una función de estímulo, a través de calcio. Estimula a nivel del ácido la secreción de amilasa y lipasa salival. Y finalmente se mezcla, se homogeniza y pasa al esófago. El esófago, órgano de paso, órgano de orina de 22 centímetros, con 2 esfínteres, el cricotiroideo, esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior o cardial, y hay un esófago pulmonar. Importante el esófago desde el punto de vista de nuestras funciones. Es el menos importante de repente de todos los que hemos visto, ¿no? Lo que vamos a ver. Sin embargo, tiene sí movimiento, es el movimiento primario, que es el mismo reflejo de glutorio que continúa. El mismo reflejo de glutorio es la onda primaria. Y una onda secundaria, que es si queda algo, se produce esta onda secundaria. Si no queda nada, ahí queda.
Pero ¿por qué el esófago sí adquiere, de repente fisiológicamente, funcionalmente no es importante, pero en la fisiopatología sí adquiere importancia? ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico inferior falla o cede y el reflujo del estómago hacia el esófago produce el reflujo gastroesofágico y condiciona otra patología muy frecuente, ¿no? Que es el reflujo gastroesofágico. Y es una consulta frecuente, bien frecuente. Entonces ahí adquiere recién importancia esto en la patología. Y en la patología lo que hacen es medir exactamente cómo es las presiones, ¿no? Cómo está la presión arriba, cómo está la presión del cuerpo y fundamentalmente cómo está la presión acá abajo. Cómo es la presión acá abajo durante la difusión. Porque recuerden que debe mantenerse siempre el esfínter esofágico inferior o cardial para evitar que toda esta acidez del estómago se regrese hacia el esófago. Porque el esófago no está preparado para esa acidez, a diferencia del estómago. ¿Qué es más fácil pasar? ¿Alimentos húmedos o secos? Dos degluciones, siempre si uno deglute varias veces, mientras más seguidas son las degluciones, las siguientes son menos fuertes, son menos potentes. El pH del esófago es de 6 a 8 y hay esta barrera antirreflujo que está dado por el esfínter esofágico inferior. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de pasar al estómago? ¿Cómo va pasando el masticatorio? ¿Cómo se mezclan con líquidos? ¿Alguna pregunta antes de pasar al estómago? ¿Todo claro de las funciones? Todo claro, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Ya? Ok, acá queda la clase, ¿ah? Quiero saber si hay preguntas. Ya, entonces nos vemos el día jueves. A las 3, gracias.